deportes. Va a ser una semana llena de información de automovilismo, lo sabemos el próximo domingo. Se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, así que será una semana cargada de información que tiene que ver con la Fórmula 1. Los pilotos ya comienzan a llegar el día de hoy. Mañana ya habrá muchos eventos alrededor de la Ciudad de México, todas en torno a la gran carrera de la capital del país. Será el tercer año consecutivo, después de 23 años de ausencia, que tendremos Gran Premio. ¿Cómo está la historia de los ganadores precisamente aquí en México de la Fórmula 1? Vamos a ver. La lista de ganadores del Gran Premio de México a lo largo de la historia está compuesta por varios de los pilotos más importantes de este deporte. La capital mexicana disfrutó de su primera carrera de Fórmula 1 en 1962, en una competencia que quedó marcada por el deceso del piloto mexicano Ricardo Rodríguez. Los británicos Trevor Taylor y Jim Clark compartieron el lugar de honor en el podio. Para el siguiente año, Jim Clark volvió a adueñarse del primer lugar. México se mantuvo dentro del calendario los siguientes 5 años, donde vio coronarse a campeones como Dan Gurney, Richie Ginter, John Surtees, Jim Clark, Graham Hill, Denny Hulme y Jackie Ickx. Después de 16 años sin recibir un gran premio, en 1986, Gerhard Berger se adjudicó el primer lugar. Williams subió al podio con Nigel Mansell un año más tarde. Y para 1988, Alain Prost se llevó la gloria. Para la edición 13 del Gran Premio de México, el brasileño Ayrton Senna ganó la carrera, mientras que en la siguiente edición el francés Prost volvería al lugar de honor. En 1991, Ricardo Patrese se quedó con el primer lugar. Para 1992, Michael Schumacher se coronaría en México. Tras 23 años de ausencia, el alemán Nico Rosberg se coronó en el 2015 y el año pasado el británico Lewis Hamilton quedó en lo más alto del podio. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues el destino quiso precisamente que el próximo domingo Hamilton no solo sea candidato para quedarse con el primer lugar de la carrera, sino también para ser el campeón de la Fórmula 1. El próximo domingo el piloto británico podría cerrar con broche de oro un gran año, obteniendo su cuarta corona de la Fórmula 1. El Autódromo Hermano Rodríguez podría convertirse en el escenario donde el piloto británico Lewis Hamilton se alce con el cuarto título de su carrera en la Fórmula 1. Tras su victoria del fin de semana pasado en el Gran Premio de los Estados Unidos, realizado en Austin, Texas, Hamilton suma 331 puntos, por los 265 del alemán Sebastian Vettel. Con 66 unidades de ventaja sobre un total de 75 puntos en juego, solo una catástrofe podría evitar la coronación del británico. ¿Qué es lo que necesita el piloto de Mercedes para coronarse en México? Sencillo, cumplir con cualquiera de estas combinaciones. Terminar entre los 5 primeros, terminar entre los 9 primeros y que Vettel no gane la carrera, que Vettel sea tercero o peor, sea cual sea su propio resultado. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer se realizó la gala de los premios The Best, que son algo así como los Óscares del fútbol mundial organizados por la FIFA. Lo mejor del fútbol mundial se premia aquí. Y pues ni más ni menos que el premio más deseado, el más importante, el de mejor jugador del mundo, lo ganó por segundo año consecutivo el portugués Cristiano Ronaldo. Le ganó en la carrera, en la terna estaba Neymar, la completaban Neymar, el brasileño, y el argentino Leo Messi. Al final, Cristiano obtiene por segundo año consecutivo este título. El título del mejor técnico fue para el francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. El de la mejor técnico, la mejor estratega fue para la técnica de selección Holanda femenil. La afición del Borussia Dortmund fue proclamada como la mejor del mundo, y así todo el listado de ganadores ayer en la entrega de premios de Best, que por supuesto estuvieron acaparando todo el tema, toda la atención en redes sociales. Incluso hubo un hashtag especial precisamente y sobre todo empujado por la popularidad de Cristiano Ronaldo y su título como el mejor futbolista del mundo. Por cierto, el que anunció quién era el mejor futbolista fue ni más ni menos que Diego Armando Maradona. Y bueno, esta noche habrá fútbol. ¿Por qué? Porque se activan los octavos de final de la Copa MX. Dos clásicos, dos muy buenos partidos tendremos. A las 7 de la noche, Monarcas frente a Tijuana.
Toluca frente al Atlante. Aquí en la capital del país, América frente a Cruz Azul a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Y León frente a los Gallos Blancos a las 9:06 allá en León. Mañana será el otro clásico, el tapatío entre Chivas y Guadalajara. Y atentos porque este jueves arranca, será el partido debut como local de los Capitanes de la Ciudad de México, el nuevo equipo de básquetbol de la capital del país dentro de la Liga Nacional Profesional de Baloncesto. Y pues los televidentes de Capital 21 tienen la oportunidad de ir. ¿Cómo obtener un boleto para asistir al gimnasio Juan de la Barrera? Pues muy fácil, solo responder esta pregunta en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, que es @capital_21. ¿Cuál es la sede donde jugarán los Capitanes? Yo bien burro ya se las dije, entonces ya pueden, no había visto la pregunta, perdón. Ya se las dije, ya les di la respuesta, entonces nada más es que manden, se hayan puesto truchos y manden ya esta respuesta a @capital_21. Si quieres ir a ver el partido debut de los Capitanes como local aquí en la Ciudad de México. Ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Fue una competencia universitaria en Utah. Tú me dirás si se te hace justo o no. A mí se me hace un gesto loable, deportivo, de fair play, precisamente que impulsa todos estos, digamos, conceptos que tiene que tener el deporte, pero los jueces opinaron diferente. Vamos a verlo. Es una competencia de atletismo, faltando 100 metros. Su compañero, de estos modos, se rompe la tibia, se atronó, se fracturó. ¿Qué hace su compañero? Pues de caballito se lo echa. Obviamente la tribuna le empieza a aplaudir este gesto, ¿no? De veras de amistad, este gesto de compañerismo, insisto, que impulsa precisamente los conceptos del deporte, todo lo que busca el deporte. Ahí lo lleva precisamente de caballito. Ahí va la juez diciéndoles, bueno, pues con cuidado, pero él acelera. Llegan a la meta, la fractura vino 100 metros antes de la meta, por eso es que su compañero lo ayuda. ¿Qué pasa con estos muchachos? Pues que cruzan la meta así, de caballito. Llega la juez y les informa que están descalificados. Los descalificó de la competencia por haber cruzado la meta así, de caballito. Se me hace medio exigente, ¿no? Hay que tener un poco de sentido común. Por un lado, la acción loable, insisto, del fair play, ¿no? Criterio, Ricardo. Son los valores del deporte. Los valores del deporte, justo eso, estuve buscando la palabra. Son los valores del deporte los que este muchacho levantó como estandarte, pero la juez no lo entendió, así dice que hay reglas por cumplir. A veces hay gente muy cuadrada de servicio y los terminó descalificando de la competencia por haber llegado así de caballito. Es la información deportiva. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Y estos muchachos ganaron mucho más que el haber llegado en primer lugar. Se lo van a llevar para siempre. El ejemplo que le dieron a todo el mundo y la admiración fue mayor. Muchas gracias.